el abogadito joven Gonzalo de Quesada, que se acababa de graduar hacía poco de la Facultad de Derecho en Columbia University en Nueva York, le dice: ha recibido una carta. José Martí abre la carta y es una invitación para que viniera a un pueblecito nuevo en Florida que estaba empezando. Le llamaban Ybor City, porque el señor que trajo la industria del tabaco a Tampa fue un valenciano, como el padre de Martí, que también fue valenciano. Ese valenciano en Tampa era el don de todos los dones y tenía una influencia entre los manufactureros de puros, y empezó un pueblo no para él, sino un pueblo para los fabricantes de puros. ¿Y quién eran los que trabajaban en la industria? El 55-60% eran cubanos. Sí había españoles, casi todos eran los dueños de las fábricas, pero también habían italianos y habían alemanes que trabajaban. Y había un grupito revolucionario llamado el Ignacio Agramonte Club. Y sabían que en las próximas semanas venía un día muy patriótico que no podía pasar sin reconocer que era el 20 aniversario del fusilamiento de los estudiantes de medicina. Y hablando entre ellos, ¿por qué no traemos a alguien que sepa dar un discurso bien dado? Algún líder, ¿quién será? Y seguramente fue Ramón Rubiera de Armas, que dijo: yo acabo de llegar de Nueva York hace poco, y en Nueva York hay uno que tiene unos labios de oro y puede hablar y convence, y se llama José Martí. ¿Cómo llegamos a él? Vamos a comunicarnos con Enrique Trujillo, el que publicaba el periódico hispano en Nueva York en aquel momento. Vamos a hacerle llegar una invitación. Y la invitación llega. Y él abre esa carta, todavía consumido con esa tristeza, y hizo la decisión: voy a aceptar esta invitación de ir a Tampa. A los pocos días cogió el ferrocarril que lo traía directamente, pero eran 48 horas de viaje, 2 días de Nueva York a llegar a Tampa en aquel momento, que era noviembre de 1891. Llegó a Tampa después de 2 días a solas en ese tren, pensando: tengo que dar 2 discursos. ¿Qué mensaje voy a dar? ¿Qué mensaje puedo dar el segundo día, que es el 20 aniversario del fusilamiento de esos 8 estudiantes de medicina? Y el que se había salvado, que hubiera sido el 9º, era su amigo de siempre, Fermín Valdés Domínguez, que había terminado la educación, se había preparado como médico en la Universidad de Zaragoza, junto con José Martí, cuando se recibía él en letras y el otro en ciencia. Llegó a Tampa casi a la medianoche, también lloviendo, como ayer llovía en Miami cuando yo llegué. Lo recibieron y se hospedó en la casa de huéspedes de tu pariente, de Ramón Rubiera de Armas. Y al día siguiente
da su primer discurso en el Liceo Cubano, que era una fabriquita de tabaco pequeña que el viejo Vicente Martínez Ibor le había regalado a sus tabaqueros cubanos para que tuvieran un lugar de recreo. Y en ese Liceo Cubano empieza con estas palabras históricas. La primera palabra, por Cuba que sufre. Aquella noche se robó la audiencia. Había un señor que habían traído de Cayo Hueso, un calígrafo, que rompió 4 lápices, tratando de poder coger todo, capturar todo lo que decía ese señor, que cuando hablaba era un catedrático hablando, y González tratando de capturarlo todo. Entre esos tabaqueros de Tampa que no tenían mucha luz académica, decían: yo no pude entender todo lo que dijo, pero yo sigo a ese, donde él vaya voy yo, porque convencía. Su sinceridad les llegaba al corazón y les daba masaje a los cubanos para que pidieran y adquirieran una independencia. Ese discurso lo grabaron enseguida, lo pusieron en el ferry que salía por las noches para Cayo Hueso. Al día siguiente, el mismo discurso que había dado en el Liceo Cubano, los lectores en las fábricas de tabaco de Cayo Hueso leyeron las palabras de Martí. Lo mismo pasó al día siguiente, ese día importante del 20 aniversario del fusilamiento. ¿Y cómo se llamaba ese discurso, Emiliano? El famoso Los Pinos Nuevos. El Martí que llegó a Tampa a fines de noviembre por 4 días fue un Martí diferente que se fue. En Tampa le pasó algo que él pudo convertir, transferir su mentalidad, y cuando cogió el tren para volver a Nueva York, otros 2 días de viaje, ya era otro hombre. En Nueva York recibió la invitación: ven a Cayo Hueso, queremos conocerte. Los que luchamos en la guerra de los 10 años o quizás en la guerra chiquita, queremos conocerte, hemos leído tus discursos, nos gusta mucho lo que estás diciendo. Y de ahí vino una transformación en la vida de José Martí. Había perdido su hijo y su mujer, tuvo que renunciar los 3 consulados que él representaba porque España le estaba poniendo presión a la Argentina, a Uruguay y a Paraguay. Renunció no solamente los 3 consulados, pero con la presidencia del Club Literario de Nueva York. Y empezó, después de ese viaje de tanta importancia a Tampa, empezó la transformación de un nuevo José Martí que dedicó 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, dedicado a una cosa: adquirir la independencia y soberanía, es decir, independencia plena para su país de Cuba. Emiliano, ¿cómo era ese Martí que vino a Tampa? Bueno, no era muy alto. Si lo íbamos a medir, como en aquella época no había trajes ya hechos, teníamos que depender del sastre que te medía y te hacía tu ropa exacta, tus camisas, tus cuellos, tus puños, tus zapatos. Martí quizás llegaba a un 14,5 de cuello, quizás un 15.
yo lo dudo. La cintura era probablemente un 28. No creo que pesaba más de 160, quizás 165. Siempre se vestía de negro o de azul marino. Hasta cuando lo mataron en Dos Ríos. Tenía una chaqueta negra o azul marino y tenía unos pantalones claros, más claros. Los sastres normalmente cuando te hacían el sastre, cuando te hacían el traje, no solamente te hacían la chaqueta y el pantalón, te hacían dos pantalones para que podías usar la misma chaqueta con dos distintos pantalones. Normalmente el segundo color era un color gris, un color diferente al azul marino o negro. José Martí siempre usaba o corbata negra o un corbatín, un bow tie, camisa blanca, cuello, puños. Se mandaba a hacer zapatos y si no, usaba alpargatas. José Martí se medía mucho en sus comidas. Lo que yo he leído, le gustaba más el vino Mariani que lo que algunos autores han dicho que le gustaba mucho la ginebra. Ginebrita, dicen algunos. Yo he confirmado que le gustaba más el vino Mariani. Se medía mucho en sus comidas. Tenía ciertas comidas selectas, por ejemplo. Le gustaban mucho las sopas italianas. También era un hombre que siempre tenía la pluma y la tinta con papel constantemente, cartas, artículos, análisis, ensayos. José Martí dedica esos 3 años y medio, como les he dicho, cada uno de ustedes tiene una copia de los estudios de 20 visitas de José Martí a Florida. No solamente se lo he presentado en inglés, se lo he presentado en castellano, para que ustedes, cuando tengan tiempo, en sus hogares, puedan estudiar y ver qué productivo fue durante esos 3 años, mayormente aquí en Florida. ¿Con quién viajaba? ¿Con quién almorzaba? ¿Con quién cenaba? Emiliano y Martí tuvo novias. Sí, hombre, ¿cómo no? Su primer novia fue su madre, una isleña que estoy seguro le sirvió mucho gofio cuando era chaval. Como el padre era valenciano, habrán comido mucho arroz. José Martí siempre andaba con su pluma y su tinta, documentando. Emiliano, José Martí tuvo alguna otra novia, hombre, ¿cómo no? Me supongo que la chica de Guatemala le gustó mucho. Quizás ella estaba más enamorada de él que él de ella. Sabemos que se casó con una cubana de Camagüey. Y sabemos, de acuerdo con lo que dice el artista de Hollywood, que su madre era la hija de José Martí. Ese fue César Romero, que nos decía que cuando su madre nació, que la madre de ella era la que tenía la casa de huéspedes en Nueva York y que el marido estaba inválido. Y la casualidad que la niña nació a los 11 meses de llegar José Martí a Nueva York. Como fiscal, como abogado, como magistrado, tengo que insistir qué pruebas tienen. Emiliano, no había DNA. Es verdad. Pero Martí tampoco dijo, esa es mi hija. Sí dijo que la quería mucho. La madre de esa niña siempre quiso mucho a Martí.
Emiliano, y él tenía algunos enemigos, todo hombre que lucha, todo hombre que expresa su opinión tiene que ofender a alguien. Así que sí tuvo, hasta con el mismo Maceo, con el mismo Máximo Gómez, tuvo problemas que se alejó de ellos, porque ellos querían un gobierno que rigiera lo militar. Y él decía, no, necesitamos a los militares, pero encima de los militares tiene que estar un gobierno civil. Se alejaron. Ellos trataron de empezar una revolución que no trabajó. Y con tiempo, los que eran enemigos de Martí tuvieron que tocar a su puerta. Martí empezó a organizar y a organizar y a organizar. No siempre se identificaba como José Martí. Cuando tenía que esconderse, usaba Julián Pérez. ¿Por qué Emiliano? Porque él era José Julián Martí Pérez. Así que si tenía que usar otro nombre, usaba Julián Pérez. Una vez se va de Nueva York, ya cuando estaba empezando a empezar la fuerza de la independencia, le dice a Gonzalo de Quesada, su secretario, no se lo digas a nadie. Nadie puede saber que yo voy a coger el tren y que me voy a ir a Jacksonville y que de Jacksonville me voy a ir al pueblecito que se llama Fernandina. Y en Fernandina llega un cubano con una maleta con $40,000 para el movimiento de independencia. Emiliano, ¿y quién era el cubano que llegó allí con tanto dinero? Julio Sanguilí. Si ustedes leen lo que yo les he publicado, van a ver que la historia de Cuba está repleta de personas con quien José Martí se asociaba y que dependían de él y que le respetaban. José Martí, las últimas 3 semanas en Estados Unidos, era un prófugo. ¿Cómo? José Martí en las últimas 3 semanas que estaba en Estados Unidos, los aduaneros federales lo estaban buscando porque un cubano que hablaba mucho, aparentemente nunca había oído a sus padres decir, en boca cerrada no entran moscas. Y había hecho alarde de que había 3 barcos repletos de pertrechos militares para la guerra que iba a empezar. Y esos barcos, que mayormente eran remolcadores, uno en Savannah, otros en Fernandina Beach. Emiliano, ¿y por qué Fernandina? Porque tiene un calao enorme y los barcos más pesados pueden entrar y salir. Fernandina. Si alguna vez van a Fernandina, van a ver un marcador histórico que dijo, José Martí lived here. Es más correcto decir, José Martí visited here. José Martí, por poco, lo detienen los aduaneros cuando confiscaron todas las armas, todos los pertrechos militares que estaban en esos 3 barcos y su famoso Plan Fernandina se iba a pique. Estaba desesperado, necesitaba, pidió dinero de todos los amigos que tenían porque los jefes del movimiento de independencia ya lo estaban esperando, tanto en Santo Domingo como en Costa Rica y en otros sitios, en Cayo Hueso particularmente. José Martí, esas 2 semanas y media en Nueva York, nunca volvió a su oficina, nunca volvió a su casa, dormía
casa de su médico, el doctor Miranda, a escondidas, pensando que los agentes del Pinkerton Agency lo estaban buscando porque el gobierno español le pagaba a esa agencia de detectives Pinkerton que buscaran a Martí para saber con quién se reunía, qué estaba haciendo. Y los aduaneros americanos del Treasury Department, Customs Agents, también lo estaban buscando. Ya faltando pocos días y pocas horas antes de marcharse de Nueva York para la República Dominicana para reunirse con Máximo Gómez, está reunido con sus amigos y escribe un documento importantísimo llamado la Orden del Levantamiento, The Order of Uprising, donde él, con María Rodríguez y Enrique Collazo, los tres firman en representación de los distintos grupos revolucionarios, dando la orden que en la segunda quincena del mes de febrero 1895 se empezara la guerra. Y había que llevar ese documento a secretas, había que llevarlo a Juan Gualberto Gómez, que era la persona de máxima confianza de José Martí. Allá te doy la orden, le dice él a su secretario, Gonzalo de Quesada. Vete para Tampa, vete al pueblo de West Tampa, otro reparto de Tampa, cerca de Ibor. Vete a ver a Fernando Figueredo Socarrás. Él sabrá cómo mandarle el mensaje del levantamiento a Juan Gualberto Gómez. Llegó Gonzalo de Quesada, fue a ver a Fernando Figueredo Socarrás, que era el tenedor de libros de una de las fábricas de Huestampa, y cuando lee la orden y sabe que Martí quiere que eso llegue a las manos de Juan Gualberto Gómez, ¿cómo podemos mandar esto sin que los españoles vayan a capturar este documento? Y le dice Fernando Figueredo a su jefe, Blas Fernández Oayorán: oye, hazme el favor, méteme esta orden de levantamiento en un tabaco. ¿Cómo? En alguna forma, méteme la orden de levantamiento en un puro. Allá Blas Fernández Oayorán empieza a elaborar un puro y selecciona como la capa de ese puro una capa que tenía una pintica blanca y mete la orden de levantamiento en el puro. Y entonces, como sabían que tenía una pintica blanca, este era el tabaco relleno que había que llevárselo a Juan Gualberto Gómez. Y le dice Fernando Figueredo: hazme el favor, hazme 3 más para que cuando el que va a llevar el mensaje lleva 4 puros. Muy bien. Gonzalo de Quesada lleva los puros a Cayo Hueso. Un viaje en el ferry de 18 horas, como lo hacía Martí cuando venía de Tampa para Cayo Hueso para Tampa. Entonces, en Cayo Hueso se reúne con Miguel Ángel Duque de Estrada,
cuñado de Enrique Collazo, su cuñado. Le dice Gonzalo de Quesada: oye, este que tiene la pintica, que no te lo cojan los españoles, si tienes que comértelo, cómetelo, pero llévaselo a Juan Gualberto Gómez. Y así es. Viaja a La Habana, va a ver a Juan Gualberto Gómez y le dice: le traigo un tabaco con una orden adentro. Adentro. Saca la navaja. Juan Gualberto Gómez coge el puro, abre el puro y se encuentra el mensaje dentro del puro que ha cortado. Ha hecho una autopsia del puro. Es Juan Gualberto Gómez, no Martí, es Juan Gualberto Gómez que decide que la guerra de independencia va a empezar el 24 de febrero. Muchos creen que ese fue Martí, que lo hizo en Nueva York. No, no fue Martí, se lo dijo durante la segunda quincena, ustedes decidan. Pero sobre todo, para poder ganar esta guerra en contra de los españoles, el movimiento tiene que ser sincronizado. Oriente no se puede lanzar. Pinal del Río no se puede lanzar por su propia cuenta. Las 6 provincias tienen que alzarse simultáneamente. Y así fue. Los españoles bien venían siguiendo y vigilando a Juan Gualberto Gómez. En cuanto empezó el grito de independencia, a uno de los primeros que arrestaron fue a Juan Gualberto Gómez. Lo deportaron, lo mandaron a Ceuta. Con tiempo no solamente vino a los Estados Unidos, vivió con nosotros en Tampa, junto con la madre de José Martí, con la hermana, la Chata, con 2 sobrinos de José Martí en Tampa, y muchos más, incluyendo la familia de Perucho Figueredo, el autor del himno nacional. Su nieta se casó en Tampa. Su sobrino Fernando Figueredo Socarrás llegó a ser el primer hispano elegido para Tallahassee, no de Tampa, pero de Cayo Hueso. Sirvió en la Cámara de Representantes y otros cubanos en Cayo Hueso también fueron elegidos. Con tiempo, Fernando Figueredo Socarrás vuelve a Cuba y muere como el tesorero de la República de Cuba. Así que la historia de Tampa está repleta, la historia de Florida, particularmente Miami y en Ocala, está repleta con los nombres de los héroes cubanos que todos ustedes estudiaron de niños. Tampa está muy orgullosa de ser cuna de la independencia. José Martí salió de Nueva York ya decidido: voy a luchar por la independencia de mi país, para que mi país sea un país totalmente libre. No queremos anexión. No queremos ser como Puerto Rico, un Commonwealth, no. No queremos ser una provincia de España. Queremos ser un pueblo independiente y soberano, con democracia como lo que yo he vivido aquí en los Estados Unidos. Los años más felices y más productivos de José Martí fueron aquí, gozando de todas las libertades que nosotros gozamos. Con eso les digo, Tampa nos espera. Vengan a Tampa.
den los pasos de José Martí, vengan al Parque de los Amigos de José Martí, donde él vivió por un tiempo, donde trataron de envenenarlo con un vino tinto. No dejen de venir a Tampa. Es parte de la grande, rica historia que Herencia Cubana documenta repetidamente. Que viva Herencia Cubana. Que viva el doctor Bustamante y todos sus compañeros y apóstoles, para que siempre los americanos como yo conozcan la rica historia que los cubanos nos han dado, porque la historia de Florida no se puede escribir sin muchos capítulos a los cubanos, pero tampoco la historia de Cuba se puede escribir sin dedicar muchos capítulos a los cubanos en Florida. Muchas gracias. Bueno, esto se ha terminado. Espero que se unan a este movimiento del Herencia Magazine. Queremos miembros que pueden hacerse por $50 y reciben 3 revistas al año, o digitalmente $40 y van a poder leer la revista cuando salga por el internet. Muchas gracias a todos.